Hola chicos y chicas de Semillas de Amor, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues bueno, les habla su amiga y maestra Priscila, ¿verdad? El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de los mandamientos de Jesús y el día de hoy traemos el siguiente mandamiento que es busca el reino de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver de qué se trata este mandamiento, qué es lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy a través de él. Pues bueno, aquí el primer versículo que vamos a ver es acerca de que dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Esto nos habla el Señor en Mateo 6:33 de la versión de la traducción al lenguaje actual. Y bueno, aquí es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Que Dios es la persona más importante que existe en este mundo. Él nos creó, ¿verdad? Y Él ya tenía propósitos para nosotros desde antes de la fundación del mundo, porque Él ya había pensado en nosotros. Por esta razón, nosotros como creación suya, como corona de la creación, necesitamos aprender a alabarle y a bendecirle y entender que si nosotros hacemos eso, todas las cosas van a llegar a su tiempo, ¿verdad? Nosotros necesitamos entender que Dios tiene un propósito para nosotros y vamos a ver a través del siguiente versículo algo muy interesante acerca de un personaje de la Biblia. Dice, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Filipenses 3, 7 y 8, de la misma versión de la traducción al lenguaje actual. Aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de que todos los conocimientos que él tenía antes de conocer a Cristo, ¿sí? Él era una persona de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, con mucha inteligencia, ¿sí? Que tenía muchos como títulos, ¿verdad? Pero todo eso, cuando él conoció a Dios, lo decidió hacer a un lado para poder seguir a la meta que Dios tenía para él, a los propósitos que existían para él en la vida en Cristo, ¿verdad? Y para nosotros es importante que entendamos que en toda persona, en nosotros también, existe un antes y un después de conocer a Dios. Y una de las principales metas que debemos buscar alcanzar es el buscar los propósitos que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Como mencionábamos hace un momento, Dios ya había pensado en nosotros desde muchísimo antes de que nosotros naciéramos, ¿verdad? Incluso antes de fundar el mundo, como lo dice la palabra, Él ya había pensado en nosotros. Entonces, nosotros debemos entender que Dios ya tiene propósitos grandes. Nosotros necesitamos buscar alinear nuestros propósitos a los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque sus propósitos son más grandes que los nuestros o todas las cosas que nosotros pudiéramos llegar a pensar o a desear incluso en nuestra vida, ¿verdad? Y algo que es importante que entendamos, ¿verdad? Es que toda persona necesita de Cristo. Y nosotros como hijos de Dios y seguidores de Jesús necesitamos alinear nuestra voluntad, nuestros planes a los planes de Dios. Todo lo que yo anhelo, todo lo que yo deseo, todo lo que yo quiero ser de grande, por ejemplo, si yo deseo ser a lo mejor un doctor o deseo ser algún maestro o deseo ser no sé, a lo mejor un abogado o quiero ser como mi papá, ¿verdad? O como mi mamá, que tienen una carrera, ¿verdad? Que les va muy bien. Todos esos anhelos de mi corazón, ¿verdad?
Incluso si a lo mejor pienso, un día yo me quiero casar, yo quiero tener hijos y demás, todo eso son anhelos del corazón que Dios pone, ¿verdad? Y que muchos de ellos son normales en nuestra edad, ¿verdad? A lo mejor ahorita a veces no pensamos en esas cosas, pero otras veces puede ser que sí, o conforme vamos creciendo, vamos pensando, ¿verdad? Cada vez más en todas esas cosas que quisiéramos realizar en nuestra vida. Y es importante que nosotros busquemos el propósito de Dios, ¿verdad? Porque como dice el apóstol Pablo, no existe mayor conocimiento, mejor conocimiento que perseguir lo que Dios tiene para nosotros, lo que Jesús ya predestinó para nuestra vida, ¿verdad? Lo que Dios ya predestinó para nosotros. Y cuando nosotros busquemos alinear nuestra voluntad y nuestros propósitos a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios, todas las cosas van a salir bien, ¿verdad? Y de esto también nos lo refuerza el libro de San Juan, que dice, no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura, que da y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, Jesús, les daré. Y ya Dios mi Padre les ha mostrado que tengo autoridad. Esto lo vemos en San Juan 6:27 de la versión traducción al lenguaje actual de la Biblia. Y bueno, aquí una vez más, Dios nos reafirma, ¿verdad? Como lo habíamos visto en el mandamiento anterior, que debemos de buscar los tesoros correctos, que debemos de buscar no acumular tesoros terrenales, sino buscar aquellos que nos van a dar ese propósito para nuestra vida eterna. Buscar aquello que Dios quiere para nosotros y Él se va a encargar de todo lo demás, de cualquier situación que pudiera a lo mejor preocuparnos a nuestra vida, ¿verdad? No preocuparnos por lo terrenal, sino preocuparnos por lo eterno, por lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Esos propósitos que Dios tiene para nosotros. Y bueno, el día de hoy podemos reflexionar a través de estas tres siguientes preguntas. ¿Qué necesidades estoy confiando en que Dios suplirá mientras yo busco su voluntad para hacer su voluntad? ¿Verdad? Mientras yo busco su voluntad para hacerla. ¿Qué necesidades estoy confiando en Dios? ¿Estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida o deseo hacer solamente lo que yo quiero hacer? ¿Sí? Me he humillado a mí mismo para convertirme en un siervo de Dios y no buscar mi comodidad ni mis propios intereses. Tal vez a veces no he tomado el tiempo suficiente para poder eh, hablar con Dios y buscar sus propósitos para mí, buscar su voluntad, ¿verdad? Y a lo mejor estoy más tiempo en otras cosas, estoy más tiempo en el juego, en la televisión, ¿sí? O en lo que yo creo que es más importante para mí, pero dejamos a un lado a la persona que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, que es Dios, que es Jesús, ¿verdad? Y como tal nosotros debemos buscarle, debemos de humillarnos delante de Él y hacer a un lado todas aquellas cosas que puedan llegar a causarnos distracción, ¿sí? Que puedan llegar a desviar nuestros ojos, nuestra mirada de lo que Dios es, ¿verdad? Y de lo que Dios tiene para nosotros, porque si nosotros alineamos nuestro espíritu con el Espíritu Santo, con Dios, ¿verdad? De esta manera vamos a poder estar conectados y poder saber qué es lo que Dios quiere que hagamos y saber qué camino quiere que sigamos. Y de esta manera podemos estar bajo la voluntad de Dios y su propósito eterno para nosotros. También como una tercera pregunta tenemos, ¿qué cambios debo realizar para que Dios llegue a ser la prioridad, lo más importante en mi vida? ¿Verdad? Sobre toda otra meta o sobre todo otro proyecto. ¿Sí? A veces a lo mejor podemos pensar que lo mejor para nosotros es tal o cual cosa que nosotros queremos seguir, ¿verdad? Lo mejor para mí es que yo esté ahorita viendo la televisión. O lo mejor para mí a lo mejor es que yo esté ahorita a lo mejor estudiando, ¿verdad? Y claro que son cosas importantes, ¿verdad?
claro que es importante estudiar, claro que es importante eh, el, el tener un tiempo de la mejor de recreación con nuestros amigos o ver un poquito la televisión y demás. Claro que todo eso son cosas que seguramente vas a hallar gozo en ellas, pero más allá de eso, debemos de buscar hacer la voluntad de Dios y buscar el rostro de Dios, buscar el reino de Dios para nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros entonces podamos encontrar esa satisfacción en lo eterno y no en lo terrenal. ¿Sí? Y bueno, como todos los demás mandamientos, este también tiene una recompensa, ¿verdad? Y como muchas otras más recompensas que podemos encontrar, pero una de ellas que Dios nos garantiza es que nos daremos cuenta que realmente conocemos íntimamente a Dios y que le amamos, ¿verdad? Como lo dice su palabra, dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra demuestran verdaderamente que lo aman, ¿verdad? Y que, como sabemos, que vivimos en Él. Y bueno, este versículo nos reafirma, ¿verdad? Que si nosotros conocemos a Dios, vamos a demostrar ese amor a través de nuestra obediencia, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos va a dar esa convicción en nuestro corazón de que realmente conocemos a Dios de una manera cercana, ¿verdad? Y que le amamos. ¿Por qué? Porque nuestra vida, nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestra forma de ser va a demostrar obediencia hacia lo que Dios quiere que hagamos, hacia cada uno de los mandamientos que hemos visto, ¿verdad? Y que serán algo que continuamente en nuestra vida vamos a estar demostrando que amamos a Dios de esta manera y que lo obedecemos. Y pues bueno, chicos, de verdad espero que Dios esté bendiciendo sus vidas en este tiempo. Y por mi parte, pues es todo, ¿verdad? El día de hoy. Yo les deseo un excelente tiempo en casa, con su familia, para que puedan seguir disfrutando de ellas y gozándose en la presencia de Dios, buscando el reino de Dios para sus vidas y para sus familias. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Hasta luego.